que vamos a exponer formalmente la posición del Partido Independentista Puertorriqueño ante el alegato presentado por el Procurador General de los Estados Unidos en el caso del ELA versus Sánchez Valle y las reacciones que se han suscitado, en particular la queja del gobernador de Puerto Rico ante las Naciones Unidas por este desplante que él siente que ha sufrido por el gobierno de los Estados Unidos. Queremos empezar subrayando en cuanto al alegato dos elementos que creemos que no se pueden minimizar. En primer lugar, el Procurador General del Departamento de Justicia no es parte en el caso de Sánchez Valle. Está compareciendo como amicus curiae, amigo de la Corte, una comparecencia voluntaria que evidencia el particular interés de los Estados Unidos de hacer saber la posición no solamente jurídica, sino política del Ejecutivo ante un foro de inmensa resonancia como es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aunque algunas de las cosas que se declaran en este alegato ya habían sido intimadas, mencionadas en los 3 informes del Grupo de Trabajo de Casablanca, es obvio que el Procurador se toma la molestia de extender su explicación, de fundamentarla de manera muy abundante y de reiterar que lo que se nos ha querido vender como la teoría del pacto es absolutamente inválida a los ojos del Ejecutivo de los Estados Unidos. Esto quiere decir, y lo aclaran también en el segundo punto en la introducción, que los argumentos que el Ejecutivo, representado por el Procurador General, esboza en este alegato son de aplicación no solamente a la controversia penal, al caso estricto en el que se está decidiendo si aplica la doble exposición. Se encarga el Procurador de decir que lo que aquí argumentan se extiende a otros elementos de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, como el tema de asistencia federal, de la extensión de cierta legislación como la legislación de quiebra. De nuevo, la comparecencia voluntaria, esos señalamientos que hacen sobre la extensión de sus declaraciones, no era preciso hacerlo. Así que Estados Unidos tiene un interés particularísimo de, en esta coyuntura histórica, ante una crisis que ha generado una tensión hacia nuestro país que no veíamos desde Vieques, el darle a conocer al mundo cuál es la posición sobre la condición colonial de nuestro país. Este alegato entra junto con los demás inscritos a la consideración del Tribunal Supremo. Es muy posible, altamente probable, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuando decida, no replique un lenguaje tan claro y tajante como el del Procurador General, pero ciertamente el valor político que tiene este alegato es algo que no se puede minimizar en las actuales circunstancias. Así que para hablar de las otras declaraciones, para presentar nuestras otras declaraciones, tengo a mi compañero Juan Dalmau. Saludos a todos nuevamente. Ante la explicación que les ha dado la senadora María de Luz de Santiago, lo que yo quiero subrayar es lo grotesco que resulta la respuesta que ha dado el liderato del Partido Popular, el partido de gobierno. Parecería que se acaban de bajar de una nave espacial, que no han vivido en este país en los últimos 30, 40 años. Ya por décadas, el gobierno de los Estados Unidos había hecho expresiones con respecto a la condición territorial y colonial de Puerto Rico, tanto en los procesos del 89 al 91 con el proyecto Johnston, como lo fue posteriormente en los informes de Casablanca 2005, 2007, 2011, las expresiones que ahora se hacen, lo que constituyen es una reiteración que eleva el tono de parte de la rama ejecutiva federal sobre el tema de la condición colonial de Puerto Rico. Y a eso el gobernador responde con una carta al secretario general de las Naciones Unidas, sin pedir remedio alguno, básicamente quejándose de lo que ha sido, lo que se ha discutido por décadas en Puerto Rico. Y la queja es como mencionar la sopa en casa del ahorcado,
la Carta Magna de las Naciones Unidas, repudia el colonialismo y además reconoce el derecho natural de los pueblos a su libre determinación. No solo eso, sino que luego de la aprobación de la resolución 151415 se reconoce el derecho de los pueblos que no se gobiernan a sí mismos, a su independencia. Y es a base de esa resolución que el Comité de Descolonización, desde principios del 70, asume jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico. Y se han aprobado ya múltiples resoluciones por parte de ese comité denunciando la condición colonial del país. Y además, en la última resolución, señalando, exigiéndole a los Estados Unidos, en un lenguaje que en esos ambientes diplomáticos es poco usado, exigiéndole a los Estados Unidos que responda al problema colonial de Puerto Rico. Y entonces a ese foro es el que pretende buscar auxilio el gobernador. Parecería ser de nuevo que aquí hay personas que piensan que el colonialismo es un derecho a perpetuidad y la historia le está pasando por encima. Eso, como les digo, tiene que ver en el escenario internacional, está adjudicado. Ahora bien, a la luz de los acontecimientos, el Partido Independentista tomará los siguientes pasos. En primer lugar, comunicaremos a nuestros aliados y amigos internacionales sobre los nuevos acontecimientos y acciones del Ejecutivo Federal, reconociendo e incluso compareciendo voluntariamente como amigos de la Corte al Tribunal Federal, haciendo el señalamiento de la condición colonial de Puerto Rico. Por otra parte, también acudiremos a aquellos foros en donde hemos participado, como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para la América Latina, como es la Organización de Naciones Unidas, como lo es la Internacional Socialista y particularmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que como saben, el licenciado Rubén Berrío tuvo la oportunidad en su última sesión de comparecer y precisamente recabar el apoyo de esa comunidad internacional sobre el tema colonial de Puerto Rico. En ese sentido también tendremos comunicación con otros sectores del independentismo que tienen acceso a otros foros internacionales para que en conjunto o paralelamente, mejor dicho, más que en conjunto, realicen sus propios esfuerzos autónomos para impulsar esa agenda de denuncia. En segundo lugar, vamos a intensificar nuestra comunicación con funcionarios del Congreso de los Estados Unidos y de la Casa Blanca, y en ese esfuerzo estará a cargo el licenciado Hugo Rodríguez, que es nuestro candidato a comisionado presidente, junto al compañero Manuel Rodríguez Orellana. Él más adelante le dará unos detalles de esfuerzo que ya se han hecho. Y en tercer lugar, en Puerto Rico continuaremos insistiendo en que se apruebe el proyecto radicado en el Senado por la compañera María de Lourdes Santiago para convocar una asamblea de estatus con opciones descolonizadoras como un instrumento necesario para presionar a los Estados Unidos en este momento. En estos momentos, en donde hay líderes populares que dicen que creen en la Asamblea Constituyente, pues ahora que tienen mayoría en el Senado, en la Cámara y en la Gobernación, ahora es que hay que poner la palabra de acción en el mismo sitio, no con el mismo duérmete nene. Aquí tienen el instrumento para actuar y nosotros vamos a seguir presionando para que se actúe con respecto al proyecto de la compañera María de Lourdes Santiago. Yo quiero dejarles ahora con el compañero Hugo Rodríguez para que les dé un trasfondo de los esfuerzos que se han realizado y luego el compañero Denis Márquez. Buenos días. Lo que está sucediendo en Washington a nivel de las tres ramas de gobierno, el trasfondo que nos trae aquí es un caso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es decir, en la rama judicial. Hace menos de un mes, saben ustedes que se estuvieron discutiendo unos proyectos en el Congreso que proponían unas juntas de control fiscal y estaban predicadas precisamente en el poder plenario del Congreso sobre el territorio, es decir, la rama legislativa. Y ahora, el alegato del Procurador General, poniendo en términos jurídicos y con lujo de citas bibliográficas jurídicas, lo que es la condición territorial es la posición de la otra rama de gobierno, ¿no? El Ejecutivo. Y aunque el Tribunal Supremo, en su poder de decidir este caso, utilizara o no los argumentos que están plasmados en este alegato, ello no les resta importancia a que esa es la posición de las ramas políticas de los Estados Unidos, que en última instancia son aquellas que están encargadas
es resolver y encarar la responsabilidad con la descolonización de Puerto Rico. En ese contexto que se da ahora, el Partido Independentista va a continuar unos esfuerzos que no son producto de una iniciativa que comienza ahora, que es la continuidad de unos esfuerzos que se han hecho en el pasado. Particularmente el año pasado tuvimos varias visitas, el compañero Manuel Rodríguez Orellana y este servidor y otros miembros del partido a Washington para lidiar con este asunto, con contactos que se han venido cultivando no de ayer ni de hace un año, sino de décadas, en procesos legislativos que se han dado en el pasado, en distintos procesos que se han llevado a cabo a través de la historia, para que el tema de la descolonización, y particularmente en el contexto en que vivimos, en la crisis económica, en lo que se está planteando en el Tribunal Supremo, sirva como marco referencial para redoblar los esfuerzos para que el proceso descolonizador se adelante en este momento. En el año que se avecina, en el 2016, nos proponemos redoblar esos esfuerzos, visitar esos contactos que hay en Washington para impulsar esa agenda descolonizadora a la luz de estos nuevos acontecimientos. Sí. Buenos días a todos nuevamente. Como señaló el compañero Juan Dalmau, nosotros vamos a continuar insistiendo en que la Asamblea Legislativa retome el asunto del estatus. El proyecto 719 de la senadora María de Santiago está radicado. Se creó una comisión conjunta de Senado y Cámara para atender ese asunto, y desde el 2014 que está creada esa comisión no ha pasado nada. En la Cámara de Representantes se radicó por petición el proyecto de Asamblea de Estatus del Partido Independentista Puertorriqueño, y si tiene voluntad política el Partido Popular, si de verdad quieren atender el asunto del estatus, tienen mayoría en la Cámara, tienen mayoría en el Senado y pueden iniciar las vistas públicas necesarias y adelantar ese proyecto de Asamblea de Estatus, en donde, como hemos señalado, proponemos la definición de las alternativas para provocar, para insistir en que el Congreso de los Estados Unidos actúe sobre este tan importante asunto que es la definición política de Puerto Rico. ¿Hay preguntas sobre este tema? Yo quisiera saber los primeros pasos que ustedes están diciendo que van a llevar a cabo, qué buscan en estos organismos internacionales y en Washington, y en qué se diferencian de la carta enviada por el gobernador a Naciones Unidas y a Casa Blanca. La diferencia es del cielo a la tierra. Al gobernador lo que le falta en su carta a las Naciones Unidas es pedir que por favor nos declaren una reservación india, que después de todo tiene la soberanía que no tiene el Estado Libre Asociado que defiende el Partido Popular. Nuestros esfuerzos a nivel internacional están dirigidos a que se promuevan las condiciones para iniciar un proceso de descolonización que nos lleve a la independencia, y hemos estado insistiendo ante las Naciones Unidas en el Comité Especial durante los últimos años, en distintos foros internacionales, en gestiones particulares que se han hecho con gobiernos, con partidos aliados en toda América Latina, en que el tema se ha llevado al Pleno de las Naciones Unidas, y creemos que poco a poco las condiciones han estado madurando. Y aquí un poco hay que recordar el ejemplo de Vieques, ¿verdad? Tantos años pidiendo la desmilitarización, y no es hasta que se genera la crisis que realmente las condiciones se conjugan para que haya un cambio real. Nosotros estamos convencidos de que la quiebra del actual sistema, que hace evidente que el ELA ya no solamente es moralmente repugnante, es que el que le diga a los puertorriqueños que hay una posibilidad de recuperación económica bajo el ELA es un irresponsable político, porque eso es absolutamente falso. Y en la medida en que el tema económico tiene tanto impacto sobre las movidas políticas, creemos que este es el ambiente, este es el escenario perfecto para mover a nivel internacional esa presión hacia los Estados Unidos. Pregunto, hay quienes están planteando que la nueva situación de Cuba con Estados Unidos y la presión que se ejerció desde la CELAC tuvo que ver, aunque ya había habido manifestaciones como ustedes dicen, pero ¿creen que eso es la coyuntura, quizás el precipitante mayor, o hay algún otro evento que haya sido el turning point para esto? Yo creo que es la combinación de factores, pero no se puede desmerecer la importancia de que Cuba, un aliado de tantos años de la independencia de Puerto Rico, antes abogaba por nosotros desde una posición de adversario de los Estados Unidos, ahora que están sentados como interlocutores de buena fe,
nosotros nos consta que el tema de Puerto Rico ha sido objeto de conversación y ciertamente confiamos en que siga siendo un papel importante el gobierno cubano en esa presión internacional a los Estados Unidos. Otra pregunta, pero quizás para que Dalmau participe también, nos gustaría, por lo menos a mí me gustaría saber, porque hablan de la constituyente como mover, uno de los puntos para mover, esta propuesta que está haciendo uno de los candidatos, de que primero estadidad sí o no y luego entonces moverse si no ocurre nada hacia la constituyente, ¿eso tiene lógica para ustedes? No, fue parte de las contradicciones de ese candidato, que por una esquina de la boca quería mencionar la palabra Asamblea Constituyente para recabar los votos de unos sectores, y por otro lado, una estadidad sí o no, que es absolutamente contradictoria con el concepto que se presenta como Asamblea de Estatus en el caso del PIB, que es un instrumento autónomo, políticamente legitimado y representando al pueblo de Puerto Rico para confrontar a los Estados Unidos con fórmulas no coloniales ni territoriales. Así que una cosa, ¿verdad?, es lo que ya nos tienen acostumbrados. Miren, yo puedo entender que una persona, cuando no se conocía tanto, cayera en el pescadito y comprara un billete de la lotería premiado, supuestamente, y lo fuera a cambiar y le dijeran, eso es un billete que no está premiado. Pero caramba, que esa persona caiga 2 o 3 veces. Y aquí estamos el pescadito del liderato popular, que un día le hablan de un ELA con soberanía, pero con ciudadanía americana, con tratados internacionales, con fondos federales, otro día hablan de una constituyente, otro día de un plebiscito. Aquí realmente llegó el momento, como mencionó María de Lourdes, que este tema hay que tomarlo en serio, porque estamos en un momento de crisis económica profunda, sin las herramientas para enfrentarla, de crisis política, de la clase política que ha liderado el país, que vimos recientemente los señalamientos de personas allegadas a los más altos niveles del gobierno, precisamente por los financiamientos de campaña, que dicho sea de paso, ustedes han visto en estos días cómo se repiten los mismos patrones. Y por eso yo pienso que aquí hay que escuchar a las personas, pero hay que ver su historial también. Eso es lo determinante. Esa es mi respuesta. De seguimiento, bueno, un poco más de seguimiento, Bernier también pues planteó que como parte de esa estrategia para promover la consulta, sentarse a la mesa con el Partido Nuevo Progresista, y no mencionó nada en su estrategia para atender el estatus al PIB, y quería pues conocer qué les parece, si pueden detallar entonces procesalmente que ustedes entienden cómo se debe abordar esto desde el principio, digamos desde principios del año. Miren, yo escuché a uno de los aspirantes del Partido Nuevo Progresista decir que hacía una invitación a todos los aspirantes de los demás partidos para una reunión. Entonces Bernier viene ahora con el tema y yo me quiero reunir con usted. Todo es el juego de salir en la estampita. Si son lo mismo, lo hemos visto otras veces. Aquí hay que ver cuáles son las acciones concretas. Por ejemplo, Bernier, que ahora va a ser el presidente del partido de gobierno, va a dar instrucciones a su legislatura para que apruebe una asamblea de estatus y que el gobernador la firme. Vamos a ver, pero que lo haga con acciones, no con palabras. El aspirante del PNP, bueno, usted todavía no es mi candidato. Si es candidato, entonces veremos qué se puede hacer, no es cerrando puertas, pero también hay que probar con acciones. ¿A qué están dispuestos? Un día ofrecen un plebiscito, un día un plan Tennessee. Es decir, es una regadera, una cornucopia de ofrecimientos electorales para pescar votos sin un compromiso real que se demuestre en la acción, me refiero. Pero ayer, por ejemplo, él excluyó al Partido Independentista cuando empezó a hablar de cómo pensaba abordarlo, obviamente en el marco de la consulta estadidad sí o no. Sobre eso en particular, ¿cómo entonces ustedes buscarán insertarse en la discusión si ese fuera el paso que fuera a tomar? Bueno, primero que nosotros hemos estado y seguiremos insertados en la discusión sin depender de ninguno de los otros candidatos. Ellos han estado ausentes de la discusión. Segundo, no me extraña que excluyan al Partido Independentista, si me imagino que Bernier está loco con la candidatura de María de Santiago a la gobernación. Y por lo tanto, ellos quieren salir en la estampita con algunos, pero no quieren que salgan en la estampita otros, porque saben que la diferencia del peso moral y de la fuerza política a nivel de la opinión pública es tan inmensa comparado con ellos, que por supuesto que los va a incluir, pero nosotros vamos a estar presentes a pesar de sus pretensiones. Creo que a eso hay que añadir que esa voluntad de comulgar con el Partido Nuevo Progresista del candidato popular me parece una señal tan clara de la similitud que hay entre ellos,
y saben que si es para iniciar procesos que no concluyan en una verdadera gestión descolonizadora, con el Partido Independentista no pueden contar, así que si es para eso, que no se molesten en invitarnos. Que aquí, distinto a otros candidatos, como el señor Bernier Bendito, que no recuerda cómo votó en un asunto de principio, como es el tema del estatus, también que se le olvide la lista del supermercado, pero que a alguien se le olvide cómo votó en cuanto a la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, eso no se lo cree nadie, eso es absolutamente increíble. Pero esa es la forma de operar del Partido Popular, que en este año pretende presentarle al país, entre comillas, una nueva generación. Pero si las palabras que están utilizando, los términos que están utilizando, el texto de la carta al señor secretario general de las Naciones Unidas, es una réplica del lenguaje de Rafael Hernández Colón. Estos muchachos se quedaron en los años 70. Y para nosotros es incomprensible que ante unas señales tan claras de los tiempos haya quien insista en la permanencia de un sistema que, repito, no es solamente que sea moralmente reprobable, es que en términos económicos el Estado libre asociado no da más, no da más. Esta es la nueva generación del síndrome del colonizado. ¿Qué efecto ustedes creen que tendrá la carta, si tiene alguno, cuando la reciban allá? Están temblando en Nueva York. No va a tener ninguno, no va a tener ninguno. Digo, no sé si la esperanza del señor gobernador era que Ban Ki-moon despachara a los cascos azules para que tomaran el Congreso de los Estados Unidos ante esta afrenta, o que detuvieran al Procurador General, porque es que parece una broma de mal gusto. El que alguien diga, yo resiento el que a mí se me niegue mi derecho a permanecer colonizado por la eternidad, que es exactamente lo que está reclamando el gobernador. Lo que sí va a tener efecto es la combinación de factores ante las vistas que se renovarán en el verano y ante la petición de que la Asamblea General considere el caso de Puerto Rico. En ese tema de la carta es bien revelador que la carta se limita a dar una queja, pero si uno examina el texto, no le pide a uno, bueno, pues como esto es lo que está sucediendo, como remedio a eso que acaba de suceder, les pido que iniciemos un proceso de descolonización, o les pido que obliguen a Estados Unidos a encarar su responsabilidad. Es meramente dar una queja, es meramente un desahogo, pero si usted examina la carta, no solicita nada a la ONU. Sí, buenos días. Tengo 3 preguntas rapiditas. Número 1, sobre esas gestiones políticas en Washington. Hay un calendario del Congreso que se supone que para final de marzo esté preparado con alguna alternativa. No sé si ya usted tiene visitas pautadas previo a eso. Me gustaría, si es posible, conocer algún detalle. Segundo, escuché la posibilidad, o escuché más, de que el PIB radique un brief de amicus curiae. No. Eso no fue lo que quiso decir. No, de ninguna manera. Los pasos que va a dar el partido a nivel de los Estados Unidos, son los pasos políticos.